presentando a nuestros invitados y le vamos a dar la bienvenida a Anabelia. ¿Cómo estás, Anabelia? Muy bien. Qué muy difícil bien. es tu apellido para no meter la pata. ¿El apellido? Marrapodi. Marrapodi. Sí. Pero suena muy Sí, suena contundente. contundente. Sí, Suena es la palabra. reto. Esa. Sí, tal cual. Y- Bien, muy contenta, agradecidos, pero muy contentas. Bienvenida. Muchas gracias. Yo sé que vamos a tener muchas preguntas, no sé cuánto tiempo se van a quedar, espero que se queden todo el programa y que puedan contar con las cosas, no solamente de su conocimiento, sino también que puedan dar soluciones a las personas que tanto lo necesitan, y en este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, que son las Tal cual. más vulnerables en esta cadena de seres humanos. Sí. No nos gusta seccionar, dividir o Estigmatizar, enmarcar o estigmatizar, pero normalmente es donde nos encontramos. Yo con una valijita solamente venía renegando porque no hay una bajada en las veredas, o sea, urbanidad. Lo que pero cuesta transitar. en la casa no me quiero imaginar. En la calle también. En la calle también, en la calle, vereda, en las el barrio, casas, en las los plazas. edificios, Hay sí. tantas cosas que, bueno, lo vamos a estar conversando, ¿sí? Le vamos a dar Perfecto. también la bienvenida a Gastón Altecio, ¿verdad? Alticio, ¿viste que lo digo? Yo siempre digo malos apellidos, perdón. Bien. Muchas gracias. Gastón, bienvenido. Muchas gracias. Muy canchero, Gastón. Tiene el pelo más lindo Sí, que yo. sí. Es la envidia. La envidia total, de lo las chicas. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias. Bueno, también vamos a hacer lo mismo, ellos son socios Sí. con Anabelia, así que me encanta tu nombre. Así que te lo voy a decir cada vez. Se enamoró. Ya me enamoré del nombre y del pelo. Somos un mix. Así lo hacemos relajado. Boleto, Bien. quedamos afuera. Quedaron afuera. 3 por hoy nada más. Claro, es un ratito. Somos nuevitos. Sí, pero después nosotros Le damos tomamos la- represalia contra él. Ah, Así que vengan siempre. Falta ahora lo vamos a estar viendo. Sí, lo que más me gustaría ahora charlar un poquito es con Anabelia y tener la oportunidad de charlar con Gastón del tema de la discapacidad y lo importante que se hace desde el aspecto de ustedes, desde el aspecto de la parte que nosotros decimos siempre, la parte más difícil. No es solamente trabajar como haber estudiado tantos años y después empezar a hablar de cómo resolvemos determinadas cosas para la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no es sí, cierto? tal cual. Y ustedes entraron en este camino que yo digo de locos, ¿no? Porque a veces me escuchan y ¿sí? Sí. Ustedes están locos. ¿Por qué hacen estas cosas? Están locos. ¿No Hay es cosas cierto? más fáciles, ¿no? Que ganan de nos- complicarse la vida. Claro, Sí, claro. ¿no tenías algo más fácil? Cosas que salen en las revistas, cosas que salen en los diarios. Claro, ¿por qué no es- hacemos cosas que salen en las revistas? ¿Es una innovación? De parte nuestra, digamos, te diría que no es una innovación. Sí. De hecho, bueno, yo cuando me interesé en todo esto todavía estaba terminando la escuela secundaria y hace bastante. Tenía 18 años, estaba terminando la escuela industrial y como en toda escuela industrial se hace el recorrido a obra, ¿no? El famoso recorrido a obra para que los chicos tengan aproximación. Y bueno, ¿cómo llego yo a interesarme por la accesibilidad? Porque justamente a un edificio que lo estaban construyendo, la particularidad que tenía en Capital Federal, estaba sobre Avenida Cabildo, era que era el primer edificio accesible, por decirlo de alguna manera. Cuando llegamos a la obra, todavía se estaba construyendo y tuvimos una charla con el ingeniero que estaba haciendo la obra. Y nos cuenta que a raíz de un accidente que había tenido su hijo y empezó a darse cuenta de todas las barreras con las que se encontraba en la ciudad, y él decidió su próxima obra hacerla accesible. Y a mí a los 18 años eso me impactó de una manera que Terrible. le vi el lado humano a la carrera que estaba por empezar. O sea, yo venía a hacer escuela industrial, maestro mayor de obra, todo muy duro, todo muy rígido, y iba como a seguir un poquito en eso y le encontré el lado humano. Esa ruta que yo estábamos haciendo una promoción del arquitecto Salamone con sus obras, Sí. ¿viste? Y hubo un señor que me escribió en mi posteo, me escribió y me puso el ingeniero o el arquitecto del cemento. Y yo digo, el tipo puso el alma, tiene tantas cosas maravillosas en cada pueblo. Y ha Sí, reflejado tanto su interior espiritual, que no me totalmente. pueden decir que el tipo era simplemente hacer una pieza, y es una pieza única.
Sí. O sea, tiene tantas cosas dentro de la provincia de Buenos Aires y también en algunos otros lugares. De quién es, qué hace, por qué hacía todas esas cosas. Yo digo, para mí, como periodista, dentro del mundo del turismo, es una de las visitas que es obligatoria en algún pueblo bajarte y ver que hay una iglesia, hay el municipio, en Guaminí el matadero, Y de las embarcarse. características, ¿no? de Todas esas obras. son muy particulares. Sí. Entonces, yo digo, ¿por qué no hubiera tenido él esa oportunidad de esa mirada. visión, no solamente espiritual, sino también humana? Porque nos encontramos y nos topamos con un montón de lugares que son inaccesibles Totalmente. directamente. ¿Cómo fue lo tuyo, Gastón? Lo mío particularmente fue, bueno, a raíz de conocer lo que había, en cómo se había formado Anabelia, nos conocimos en la facultad, fuimos compañeros de inicio de la carrera. La verdad que cuando ella me contó su experiencia que había tenido, fue algo que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Ya en la carrera teníamos intenciones de trabajar juntos. Y prácticamente cuando decidimos trabajar juntos fue un enfoque que me había parecido súper interesante y dio la casualidad de que particularmente tuve un pequeño accidente doméstico en su momento cuando recién arrancamos a trabajar juntos, que me fracturé el pie y me esguincé el tobillo. Y yo en mi casa experimenté lo que es tener las barreras arquitectónicas. Entonces parecía muy paradójico, pero un arquitecto estaba rodeado de barreras arquitectónicas. ¡Qué bárbaro! Así que bueno, eso también me ayudó llevó mucho a ver justamente con algo tan simple como era un esguince de tobillo, todas las complicaciones que tuve en mi casa. O sea, fueron 3 semanas de reposo donde era un dúplex. Así que yo en mi propia casa... Estabas encerrado. Estaba encerrado, sí, literalmente. Sí, tal cual. Sí, nosotros vivimos en un tercer piso y yo tuve a Tommy con su pie también con una esguince y con una bota. Después te vamos a preguntar tu experiencia. Con una bota y no sabés lo que era bajarlo 3 pisos. O sea, se quedó ahí hasta que tuvo que ir al médico. Sí. No lo sacábamos de casa porque era y además era un trastorno, ¿viste? Con él. Y nosotros le decíamos el loco de la pata de palo porque bajaba la escalera y era toc. El ruido, pobrecito, ¿no? Y se había esguinzado el dedo meñique del pie, el chiquitito, ¿viste? Pero ese lo tenía fracturadito, lo tenía roto, así que menos mal que tenía la bota, porque si no, no podía hacer nada. Pero qué bueno esto de que la experiencia a ustedes los llevó a tomar esta decisión, porque hacen otras obras, pero siempre todas las hacen pensando en las personas con discapacidad, ¿no? Sí, particularmente le damos una mirada justamente con algo que es algo que no es común. Por eso nosotros hacemos arquitectura no convencional, o sea, salimos de la arquitectura normal. Arquitectura no convencional. Y la verdad que sí es algo que nos llama te vamos a enseñar acá que la palabra normal no existe. No, pero está bien ¿No es cierto? aplicado. Está bien aplicado en este caso, ¿no es cierto? Sí, porque lo que me interesa es el hecho de que sea no convencional, o sea... Es común a todos. Sí, es interesante el término. Tendría que ser... Es rupturista, me gusta el término. Bien, en realidad sería, digamos, por lo menos desde mi mirada, lo ideal sería que no tener que andar especificando, claro. ¿Sí? En la arquitectura misma ya tendrá que estar incorporado eso. Exacto. Pasa que, digamos, cuando yo arranqué con toda esta nueva mirada, tuve la ilusión de decir, me voy a dedicar a esto, voy a empezar la carrera de arquitectura y buenísimo. No lo vi hasta el último año, solo en la materia legal, como una obligación, como algo que tenés que cumplir porque si no te viene la multa, o tenés que cumplir porque en la normativa lo dice. Y yo pasé toda la carrera, por suerte antes como que tomé conciencia de decir, algo tengo que hacer porque no puedo esperar. Y no tiene que ser por obligación o por ley, sino por una cuestión de mejor calidad de vida de las personas. Por una conciencia de que nosotros como arquitectos, a ver, la profesión... Simple, un ejemplo es, ¿de qué se diferencia de una escultura? Que lo que vos haces es habitable. Entonces vos no puedes estar restringiendo, limitando o, entre comillas, discriminando que es habitable solo para el ser humano promedio, como esa concepción griega del ser humano perfecto, y si no, se descarta. Entonces, todavía falta, digamos, desde mi punto de vista, me hago cargo de lo que voy a decir, en la carrera, en la currícula, en esa profesión, incluir que los espacios tienen que ser inclusivos, justamente, y accesibles. No que después haya arquitectos que tengan una mirada un poco más humana, o como otros colegas por ahí que, o por desconocimiento, o por miedo,
también. Porque cuando uno dice discapacidad, no sé, no sé de eso, no. Yo tampoco vengo, digamos, yo no es que tenga una experiencia personal o con algún familiar, simplemente fue cómo me impactó la experiencia de alguien y decir, hey, si me pongo un poquito en el lugar del otro, claro, me doy cuenta lo complejo que es. ahí sería la diferencia. Incluso nosotros conversamos muchas veces con el equipo de ver las barreras arquitectónicas no deberían existir siempre y cuando nosotros no tengamos esta mirada inclusiva para todas las personas, porque creemos que la parte arquitectónica es fundamental, pero en realidad la parte de la discapacidad está bajo otra mirada, que es una barrera social. Y esa barrera social es la que muchas veces impide crecer o hacer, ¿no es cierto?, Sí. tareas totalmente diferentes. Sí, no, yo lo que me pareció muy interesante, bueno, es esto de por qué diferenciarla de la convencional de la no convencional. O sea, hoy llamarla no convencional es, ¿Apropiado? Es apropiado porque lamentablemente hay arquitectura que no está pensada para personas con discapacidad y que eso es la normalidad de construir, no sé, un edificio con escaleras por ahí. Y poner la rampa es por ahí lo rupturista, sacarle lo no convencional, lo que no es normal dentro de la carrera de la arquitectura. Y con esto de lo que hablamos siempre, del paso a la inclusión y todo esto, es algo que charlo mucho y que he escuchado y me dicen, bueno, pero ¿por qué entonces no se construye todo adaptado para personas con discapacidad si total el resto de las personas lo pueden seguir usando? Lo pueden. Exacto. Es una pregunta. Es una gran pregunta. Mira, en realidad, a ver, desde lo técnico, desde lo pragmático, de decir, bueno, vamos a hacer una obra, hay cosas que, por ejemplo, no todos los lugares admiten una rampa, ¿sí? Por las características que necesita una rampa, el desarrollo, porque no es lo mismo sortear una altura de 17 centímetros que 1 metro, ¿sí? O sea, el desarrollo. Entonces, siempre sí hay posibilidades de medios de elevación. Nosotros hablamos de, bueno, ¿qué medio de elevación hay? Exacto. Porque si pones la escalera sola, que la escalera por código, por norma, es obligatorio, si no funciona el ascensor, bueno, ¿qué otro medio de elevación hay? Y quizás no es tampoco suficiente cuando decimos, bueno, el edificio tiene ascensor. Si hablamos de lo que es la cadena de accesibilidad, hay una que siempre se rompe. hay una que se rompe, porque es, bueno, la cadena de accesibilidad, ¿qué garantiza? Acceder, circular, permanecer. Y quizá tengo un ascensor en el edificio. Hablo de edificio porque es lo más común. Sí, yo quiero el ejemplo de edificio y está bien. Claro, porque Sí. no voy a hablar de una casa, por hablo de un ejemplo. edificio público, privado, Claro. no importa. Sí, perfecto. Y de repente te encontrás que hay un desnivel que está al inicio del edificio. Tenés 2 escalones. Listo, con más de 3 centímetros ya está, es una barrera. Ahora, ¿por qué no se hace? A ver, hay una normativa en Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad a nivel nacional, ¿sí? Hay normativa. Sí. ¿Podemos seguir hablando? Sí, te voy a interrumpir porque nos tenemos que ir a una pausa. Yo me olvidé que ya estábamos sobre la hora. Perdón. Dejamos el tema para la próxima. Sí, continuamos en un ratito nada más. Vamos a la pausa. Anabelia, es re interesante y redondeamos bien todo lo que Dale, vamos buenísimo. a seguir charlando. Igual no se van ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Me Radio parece a mí Amplitud. que tiene que ver también esto que vos hablabas tan entusiasmada, que te cortamos, perdón. No, por favor, no, pero bueno, retomando el tema, Sí. que en realidad, a ver, a nivel legal, existen leyes a nivel nacional desde el año 1981 y finalmente en el 2003 es que se introducen las modificaciones al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde está la obligatoriedad de la accesibilidad, ¿sí? No es que no existe, que estamos totalmente desamparados, que el tema es que realmente no hay una verdadera toma de conciencia y no hay sanciones para ese incumplimiento. Esa es la realidad. Está bien. Si hablamos de una obra nueva, sí tenemos verificaciones de obra a medida que se van avanzando,
y como está incluido en la ley, justamente es parte de lo que se observa, digamos, el perito verificador de obra observa si no está. Ahora, no es por un tema de conciencia, es por un tema de cumplimiento Exacto. De la ley. de una A la ley. fuerza. A la fuerza. Como preguntaba Mónica hace un ratito, que tenía que ver con el tema de la estética, ¿no? Que a Claro, veces no sí, se sí, respetan las sí. cosas por una cuestión de estética. Yo pensaba eso, pero bueno, la Sí, y- arquitecta me mostró No, otra pero cosa, ¿no? digamos, yo lo que te decía era que para mí es una mirada subjetiva como para que yo dé una respuesta concreta y Claro, que te sí. diga, no, si es por eso. ¿Sabés por qué te lo Sí. digo? Por experiencia, porque no solamente por eso, sino yo trabajé en un geriátrico, ¿no? Que pasaban los discapacitados por otro lado para que la gente que entrara no vea eso. Por eso te hablo de... Yo conocí gente con esa idea, por eso quizá Sí. no se da, pero yo conocí gente que no solamente los discapacitados, sino que las personas muy gordas no podían estar en la sala de abajo porque abajo se mostraba todo lo que es el geriátrico. Por eso te digo, sí, Mirá, fue horrible, horripilante. Una cuestión o sea, de, Bueno, claramente, de sí, mirada sí, sí, sí. censuradora Hay gente que terrible. piensa eso. o todo sea, por sí. la cocina, había que entrar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió por ese tema, por una Bueno, experiencia pero a que veces, tuve. como dice la arquitecta, no tiene que ver con el tema de la mirada esa tan censuradora, Sí. discriminadora, sino que los edificios son tan viejos y tan poco adaptados que, por ejemplo, a nosotros nos pasó de ir de visita en pleno Recoleta, en el Towers, a recibir un premio con Claudio Scalise, que le mandamos un saludo a Claudio, la voz en off que tenemos, que él tuvo que entrar por el ascensor de servicio al subsuelo, que era el lugar donde se había preparado para recibir a los premios y demás. Después fue un lío, pobre gordo, porque le tuvieron que medio dobrarle el pie, encima en la silla de él siempre hay un avesado que dice, nosotros lo subimos, ¿viste? Y la silla tiene 250 kilos, porque es una silla motorizada, más el gordo, 300 Pesa kilos, o muchísimo. sea, ¿viste? Ni en broma le van a poder subir. Y tampoco había una rampa, y a nadie se le ocurrió que tenía que bajar a 2 subsuelos, no sé cómo se dice, primer subsuelo, segundo Sí, sí, segundo sí, subsuelo, segundo sí. subsuelo. el pobre gordo tuvo que ir en el donde van los carritos de la comida. Es que eso ¿Viste? pasa también, por eso digo, una parte sí, no lo dudo para nada, que es desde esa mirada de que, ay no, lo estético. ¿Qué van a decir? ¿no? Pero otra parte es que a veces cuando se necesita adaptar un edificio existente, no hay manera y No hay quizá es forma. empezar a dar la vuelta y sí, parece como la entrada secundaria, que justamente es lo que no queremos, o sea, queremos que se piense y se conciba desde el inicio, donde, como hablábamos antes, no sea necesario estar indicando con una flecha, ¿A el dónde cartel tiene? luminoso, esto es accesible. La accesibilidad tiene que pasar, tendría que pasar desapercibida. Una cuestión inclusiva, o sea, vos no ponés, en este edificio público hay baños. No necesitas baños porque tiene acceso de público. Bueno, es lo mismo. Claro, Claro, el público para- somos todos, en realidad, Claro. personas con y sin discapacidad. Claro. Es muy interesante la propuesta de ella porque ya es, o sea, es realmente inclusiva. Tal Es cual. como la conseguimos nosotros de inclusiva porque Exacto. ya es pensar en el público, personas con y sin discapacidad. Ujú. Hay lugares que dicen sí, acceso al público, pero el público no son todos. Y Claro. aparte cuando hablamos de accesibilidad, hoy por hoy, que todavía falta mucha conciencia, vos decís, ponele, tenés que ir a un lugar, podés llamar y decir, mira, es accesible, qué medio de elevación hay, hay escalera. Ahora, del otro lado, ¿qué entendemos por accesible? Claro, sí, Claro. más vale. Es una Porque, cuestión, es una cuestión Por ejemplo, una de las cosas muy comunes que se ven en lo que es edificios es hacer una rampa sin ninguna consulta previa Sí. a profesionales en el tema. Entonces, lo que hacen primero es, bueno, ¿cuántos escalones hay? Unimos las narices de los escalones, trato de ser gráfica, ¿no? Y la rampa acompaña la misma pendiente que la escalera. Y te dicen, no, si acá hay rampa. Un skater puede subir esa rampa. Sí, tal O cual, sea, tal porque cual. ni Es el imposible muchacho usar. del supermercado que viene con Con el el carrito, pedido claro. Claro, dice, puede no, subir. deja que vaya por los escalones que es más cómodo. O sea, termina teniendo una pendiente. Entonces también digo, no lo quiero hacer ver desde el lado malo, no, sino por desconocimiento y por decir, bueno, nos ahorramos una consulta y Claro. hagámoslo, si yo sé que esto se puede resolver.
y después no le sirve a nadie. Y la Puede ser verdad una que es un- discriminación encubierto, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, lo hago, pero no tiene la empatía Y pero para- de a ver si investigar para bien. cumplir. Lo hacen, Para claro, lo hacen cumplir. simplemente por cumplir. Eso, es una puse la discriminación rampa. encubierto. Yo lo hago, ya estoy tranquilo No, y pero ya sí. lo hice y después... Es cumplir con el Sí. puse la rampa, pero no Claro. piensan en si realmente es posible de usar o no. En realidad el Claro. objetivo no es poner la rampa, el objetivo Sí. es hacerlo accesible. Eso, Entonces sí, no sí, van por el objetivo, van por el cumplir con lo que me piden. Que se traduce en ponerse en el lugar del otro. ¿no? Claro, Justamente la iba a empatía, decir eso eso. es lo Una que- cosa que siempre cuando, por ejemplo, recién que dije un desnivel de más de 3 centímetros, es imposible atravesarlo por una silla de ruedas, ¿no? Yo siempre uso la silla de ruedas porque es como, me permite ser gráfica, ¿sí? No me estoy olvidando de todas las dificultades que se encuentran en la calle. Una persona ciega, sorda, con hemiplejías, con bastones. Pero la silla de ruedas la uso para ser gráfica y poder expresar el tema de dimensiones. Sí, Entonces sí. cuando digo más de 3 centímetros es imposible, la miradita, ¿no? Esto es radio, pero digo, la carita de miradita como... ¿Qué me estás qué exagerada. exagerando? Y digo, la mejor manera de ser empático es ponerse literalmente, en este caso al menos, en el lugar del otro. Agarra una silla de ruedas, pedísela a un amigo que use, anda a un hospital y decís, ¿me prestás un segundito la silla de ruedas? Echá la silla. Una ortopedia, sentate en la silla de ruedas y fíjate qué podés transitar y qué no, y cuál es la sensación en el cuerpo. Cuando estás atravesando una rampa que no tiene baranda, que no tiene zócalo de contención, cuando estás pasando por una puerta que decís, me voy a raspar las manos, o sea, ¿cómo hago Para poder ingresar. para poder ingresar? Y de las dos partes también, no solo la persona que se sienta en la silla, sino aquel que tiene que pechar la silla. El que acompaña, El que- claro. el que el que deja, asiste. deja la, Sí. deja la vida a veces empujando una silla. ¿No? En este caso, vos tenías el comentario que habíamos hecho la otra vez de esta institución tan grande como el CENAR. Sí, que el tenía cenar, la- por ejemplo, lo que tiene, sí, tiene una rampa, tiene 3 rampas. Kilométrica. Hay El que tema es ese, pecharla que- las grandes. El tema es que es realmente alta o sea, La yo- pendiente. sí, no, o sea, la pendiente sí, es, Son 3 es pisos. empinado. 3 pisos, ¿no es cierto? 3 pisos. Sí, creo son. pero hay que subir 3 pisos en rampas, como que un piso entero lo hiciera por rampa, es una locura. Claro, terminás agotado y te pedís un franco, un día de franco cuando llegas. Es que El es- entrenamiento pasa por subir la rampa. Claro, No, no, es lo una que- filosofía. A ver, no es el lugar de entrenamiento, sino que es el lugar de competición, peor todavía, porque Ya es, el llegas lugar, cansado. a competir que es el lugar- cansado es ya. el lugar donde competimos internacionalmente. Y o no sea, todos van con silla. Claro, y lo que más me enerva a mí Ujú. es el hecho de que es incómodo para la persona con discapacidad también, más allá de que la lleven, porque primero no lo puede hacer independientemente, Exacto. no se Principal, puede la mover, O sea, autonomía. perdés la autonomía. Sí. pierde autonomía. Y después es un dolor de cabeza para la persona con discapacidad, porque pierde autonomía, porque tiene inseguridad de que alguien más lo lleve, porque puede fallar claramente, y que la persona que está atrás, que bueno, que la está pecheando. Ese es el tema, Totalmente. claro. Sí, tal Totalmente. cual. Gastón, ¿y qué pasa con las casas, adentro de la casa? Pues llegamos, ya pasamos la barrera del Sí, escalón. bueno, en realidad hay muchas barreras que uno por ahí no percibe, no conoce, no se da cuenta, y muchas veces lo que nosotros vemos por ahí también es que no existe una única discapacidad, y la parte donde nosotros vemos el hacer a medida es que cada casa se vive diferente. Entonces Y que cada también casa con tiene una una patología, necesidad. ¿no? Totalmente. Con la patología de la ceguera, Exacto. o con la patología Exacto. de la sordera, o de las personas sordas. Entonces, hacer una casa accesible no es solo hacerle la rampa y la puerta ancha. Hay un montón de cuestiones a pensar Tal cual. y a entender cómo se vive esa casa y cómo la viven las personas con las distintas dificultades que ¿Con qué tienen. necesidad, no? Exacto. Entonces ahí es donde hay que hacer una mirada mucho más exhaustiva sobre la forma de vida y sobre cuál es la verdadera necesidad. Hagamos una salvedad que en realidad nuestra mirada es, se tenga o no se tenga discapacidad, todas las casas no se viven igual. Ujú. Entonces, no es lo mismo una persona que por ahí te dice, no, yo no uso desayunador, o yo no desayuno en casa, o vivo solo, trabajo solo, para una familia con 2 hijos, un hijo, 3 hijos, o un hijo recién nacido, uno adolescente. Entonces, nuestra mirada también va desde ahí. Desde no es un diseño sistemático y bueno, para todos es lo mismo. Sí, además también tiene que ver la edad, como decís vos, me hiciste acordar de algo, pero bien claro. Nosotros, cuando yo tengo un hijo, tiene 19 años, hoy. Pero este bebé, cuando era muy bebé, yo busqué, viste, es muy canchera yo, buscarme un lugar tipo loft,
con estos entrepisos y escaleritas y toda la historia. Y mi viejo me dijo, no, porque esto va a ser cada 15 días estar en el hospital con el nene con la cabeza rota, porque de ahí se va a tirar el pibe, me decía, y se va a caer, olvídate. Y yo decía, ay, no, pero es barato, mira que es lindo, tiene tantas flores, pero se te va a morir ahí. Me decía, o sea, fue bien drástico el viejo, porque él sabía, ¿viste? Además, tipo constructor, ¿viste? Y me dijo, no, olvídate, no tiene rampa, no tiene esto, ¿qué rampa? No tenía un coso, era nada, te bajabas por el borde, por el entrepiso. Claro. Porque Las me famosas parecía... escaleras modernas de escalones flotantes, No, sin olvidate, baranda. olvidate. Y después nunca lo entendí, ¿viste? Hasta que después de muchos años me di cuenta que sí, cuando ya me estaba más grande, cuando tenía que subir 3 pisos, y bueno, y varias veces que me he caído en algunas escaleras, pero yo decía, tenía razón, mira qué locura, cómo no pensé en mi nene. Yo me iba a ir por una cuestión de comodidad, de espacio, de arquitectónicamente moderno, pensé en lo moderno, en recibir mis amigos, mis invitados, ¿viste? Bueno, pensé en el loft de estar dentro de la casa, jamás se me ocurrió ver cómo hacía todos los días. Me dice, vos, cuando te levantás dormida, le pifiaste el pie, fuiste hasta allá. Sí, tenía razón el viejo. ¿viste? Sí, tampoco es, digamos, no es la campaña destruyamos las escaleras, ¿no? No, para nada. La verdad tiene que ver con que a veces es necesario, que bueno, que por código se exige, que si no tengo un ascensor tengo que salir por otro lado. Pero sí esto de cómo se vive la casa adentro. Adentro, ¿no? Inclusive algo que nosotros también remarcamos mucho, que no es solo hacer hincapié solo en la discapacidad, hacer también conciencia de que todos vamos a ser adultos mayores y que todos vamos a tener dificultad para movernos. Una persona mayor no es discapacitada y sin embargo no se mueve igual. Tal cual. Y necesita mucha más espacio para moverse, seguridad, dónde agarrarse, los escalones no son igual y no necesita precisamente una rampa. Entonces acá es donde viene la parte de hay que ver a las personas. Y esto tiene por qué ser súper espacioso, ¿no es cierto? Exacto. Ni todo súper espacioso, sí. Ni todo blanco hospital. Sí, o mucha baranda. Porque muchas veces uno relaciona el diseño con el hospital. Con el hospital, exacto. Y no tiene por qué ser así. Les vamos a chusmear los Facebook. ¿Tienen ustedes redes sociales? Sí, tenemos Instagram, que es donde ¿Cómo nos ubicamos? Es Marrapodi. Marrapodi. Con doble R. Con doble R. Punto Alticio con Z, punto arquitectos. Okay. Igual ponen Alticio o Marrapodi y ya les va a salir. Ahí está. O el Instagram o el Facebook. Los vamos a buscar, así les buscamos y les ponemos seguidores. Está, por ejemplo, la fotito esta que sale en la plaquita. Sí, en nuestra placa que se la robamos. Que tiene la M y la A, listo. Sí, bueno. tal cual. Después les vamos a cobrar derecho de a ellos. La podemos poner en la plaquita, puede ser. Así la podemos ubicar. Es una plaquita que nos sugirió, en este caso, es una negra que tiene la silla de ruedas. Esa misma, ¿viste? Esos son los tips del fin de semana que publicamos. Nuestros tips son qué manera de renegar. Yo me encargué de sacar en Casanova no sé cuántas fotos de precisamente, no solamente de los que estacionan, sino la de las grandes dificultades que tienen algunas veredas con idas y con vueltas y con... Bueno, y me dijeron que me tranquilizara. Le dijeron cállese, señora. Me dijeron tranquilízate porque somos amigos. Bueno, pero en realidad yo sigo muy enojada con esas, son 2 o 3 cuadras que están así tan feas. Y yo digo, no me quiero imaginar cómo debe ser la casa de esta persona. O se sientan en banquitos o comen de parado, porque yo me imagino que en su casa deben tener muchas dificultades. Me ha costado a mí poder llegar a un domicilio, entrar y adaptarme yo, que no tengo ninguna discapacidad todavía. Puedo decirte que estuve en una casa de una persona ciega y estuve en la casa de una persona con silla de ruedas. Y vemos las dificultades que hay. Y como decís vos, lo estético a veces se pierde. O a mí me pareció genial que haya una baranda, ¿cómo se dice? ¿Baranda? Pasamanos. No sé, pasamanos. Sí. Un pasamanos dentro del baño. Y yo decía, ¿para qué? Y había ciertas cositas que yo nunca ni siquiera sabía para qué servían. Pero me imagino que era para la persona, para poder utilizarla. Y bueno, y la dificultad de la bañera, por ejemplo. Totalmente. La bañera es bueno, esa fue la primera barrera que dije, Cuando vos tenías tu patita rota. Claro, totalmente. ¿Y qué hiciste? ¿A ducharse con el jarrito? No, incomodidad total. O sea, sí, agarrarme, tampoco estaba preparado con un pasamano y cuidado y con un pie y que el sistema está mojado, el piso está mojado, con el otro pie no patinarme. Claro. No, claramente dije,
Esto es una gran dificultad Sí, para una totalmente, persona. totalmente. Y Para adaptarlo, digamos, hay Hay herramientas, o ajá. sea, es o el más extremo o necesario, cuando la persona necesita realmente todo ese espacio, se saca la bañera directamente, o sea, con todo lo que eso conlleva, que después se pueda hacer una pendiente adecuada, que el edificio realmente tenga un contrapiso para poder hacer una pendiente adecuada para que desagüe, porque no es solo saco la La bañera y bañera qué y, hago. Hay que ver si llena toda la técnicamente casa también se puede. de agua. O sea, hay otras cosas también para pero analizar, también hay hay recursos. recursos, elementos ortopédicos, bancos que se ponen una parte en la bañera, otra parte afuera, entonces la persona se traslada a ese banco y se va como corriendo con, digamos, como una tabla y se va corriendo de costado. Hasta entrar dentro de la hasta bañera. entrar en la bañera y poder quedar sentado de frente a las canillas y poder ducharse. Por eso ¿Cuántas siempre dificultades? depende Sí, de, sí, de lo realmente. que se necesite. También es otra de las cosas que nosotros por ahí, cuando nos consultan, que asesoramos, o sea, cuando existe cierta discapacidad o cierta situación que cambia la forma de vida de la casa, no necesariamente la casa se tiene que vender y comprar otra. O sea, existen adaptaciones que se puede hacer en una casa para poder hacerlas. Y la de las adaptaciones, por ejemplo, de una persona sorda, tiene que ver con luces, ¿no es cierto? Sí, Exclusivamente con luces. Sí, en realidad nos enfocamos mucho más en lo que es el medio físico en cuanto a lo edilicio. ¿sí? Lo de la gente, digamos, las personas sordas, sí, tiene que ver con los timbres, no pueden sonar, tiene que ser con luces. Con luces. En cambio, todo al revés, la persona ciega, claro, porque son con timbres, son con sonidos. Por eso que decimos que cada discapacidad necesita su análisis y ver cuál es la forma, digamos, de hacerla más factible para usar la casa. Qué bueno, qué maravilla. La verdad que me encanta, me encanta. Ya van a surgir otras preguntas como para poder pero a mí me pareció conversar impecable. y le quedan como 3 minutos al doctor. Doctor, ¿usted se tiene que ir? Yo me tengo que ir, sí, pero bueno, no importa, la charla es muy interesante. Y por Pónganos supuesto, un es bozal. absolutamente... No, es que era la idea, poder claro, exprimirlo. no, pero podemos hacer un paréntesis. Hacemos un paréntesis. Yo hago cortito. Una vez al año te voy a comer. Ay, Dios, qué risa. Pero bueno, saludo bien grande a toda la gente de prensa de La Matanza. Queridísimo, mi estimadísimo. Bueno. Dígame, licenciado. Traigo algo interesante. Polémico, me algo parece suyo. muy interesante, muy polémico, que es una carta que escribió un el sacerdote. Sí, bueno, en repudio de una información que le llegó, y quiero leerles 2 fragmentos que dicen del texto del artículo donde encontré esta información. Dice: fuentes del gobierno de Mauricio Macri expresaron que derogarían la ley que reconoce el derecho a las personas con discapacidad de acceder a una atención integral, manifestó preocupado el padre Pablo Molero. Tras los indignantes rumores, el cura decidió tomar cartas en el asunto y le escribió una conmovedora carta al presidente exigiendo que aclare esta situación. Molero confió a Crónica que la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró a las autoridades de una institución que si el gobierno de Macri es reelecto, derogarían la ley 24.901 que asegura el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Así nada más. ¿Y esto a dónde nos lleva? Porque la verdad que... Al inodoro. La incertidumbre es muy grande. No hay ninguna incertidumbre, o sea, está todo claro. Está claro de que vos creés que van a derogar la ley de una... Y no me sorprendería porque además ya han sacado pensiones, ya han hecho muchas cosas en contra de las personas con discapacidad y bueno, creo que es el paso final. Es el paso final, digamos, la concreción de la a través, exacto. Pero es algo que está totalmente fuera de la cabeza de cualquier ser humano. Y aparentemente, es como que lo que me parece interesante es la justificación. Dice, la misma vicepresidenta dijo que iban a derogar la ley porque era vieja y obsoleta. Era del año 90 y argumentó que se votó en un contexto diferente de la Argentina. Que antes no había tantos discapacitados como ahora. No, ahora hay más. Para mí que lo está hablando en el sentido de que antes había había plata en el país. O sea, estamos hablando y ahora como no hay plata en el país, bueno, la gente con discapacidad, lamento que hayan nacido así o que hayan tenido un accidente, pero bueno. A mí me... hay que recortar por algún lado. Sí. Nos cuesta plata. Lamentablemente, a mí me pareció fantástico poder leer la carta y
y hacer digamos, no solamente lo que vaya a decir la vicepresidenta, que de hecho yo no tengo por qué opinar sobre su persona, pero tiene que ver con esto de que, según el párroco, él decía que a través de esta ley hubo muchas personas, miles de personas, que recibieron ayuda del Estado sin tener que luchar, o sea, sabiendo que está la ley, que es obligación, una medicación, estimulación temprana, rehabilitación, educación, Transporte. alojamiento, capacitación, acompañamiento laboral, inclusión educativa, medicamentos, apoyos de diferentes características como silla de ruedas, audífonos, acompañamiento, y todas gracias a esta ley. O sea, sería una locura pensar que no va a existir esta ley y sí. que no haya, o sea, Es retroceder. es retroceder, pero además de que no haya la ley, que no haya algo alternativo para decir, mira, sacamos esta ley porque vamos a poner esta y esta tiene y contempla todas estas cosas, sino por el contrario, la intención es derogarla, eliminarla. Entonces dice, y fíjate la respuesta de un desconocido del tema que dijo, bueno, pero eso es incluir, porque ahora vamos a estar todos iguales. Claro, si se entendiera, si se tuviera comprensión del impacto que tiene y del impacto que genera, digamos, a una persona con discapacidad, el cotidiano. O sea, desde que salgo de mi casa, desde que intento salir de mi casa hasta llegar a un trabajo, si es que tiene un trabajo. Claro, tal cual. ¿No? O sea, todo ese itinerario cotidiano que todos hacemos y que si se entendiera desde ahí, realmente esa respuesta creo que no iría. No tendría lugar. No tendría lugar. Además, como dicen, basados en las expresiones, le pido que se manifieste a la población cuál es su postura y que su partido, bueno, por supuesto, y de su partido con respecto a los derechos que esta ley promueve y tiene pensado en su instrumento superador, se diga en consciente a sí mismo. Espero su respuesta. Yo creo que la verdad que este tipo de cosas así tan ponen nervioso a más de uno. Y sí. Principalmente sabiendo que hay muchas personas que dependen de una pensión, que dependen de todos los servicios. Bueno, como te está pasando a vos con el tema del transporte. Exactamente. Sí, y lo del transporte lo vamos a hablar en el próximo programa. Sí, tenemos para mucho finalizar, para hablar. en estos últimos minutos quisiera hablar, bueno, lo que va a pasar esta tarde, que es la Cumbre Internacional de Discapacidad. Tal cual. Hay dos posturas al respecto. Una es, bueno, vamos a apoyar a la cumbre. Yo personalmente voy a ir a la cumbre a participar porque soy miembro de la Selección Nacional de Tenis de Mesa Adaptado. Entonces, bueno, vamos a mostrar el deporte adaptado en Argentina. Pero hay una postura que es muy interesante también, que es la contracumbre. La contracumbre, que tenemos unas imágenes, si las puedes poner. Ponerse un poco en contra de la situación de decir, bueno, este gobierno gastó un montón de plata en esta cumbre. 65 millones de pesos. Y en realidad lo que están haciendo es quitarle los derechos a las personas con discapacidad. Entonces es como una contradicción. Sí, total. Yo personalmente lo que me interesaría es primero ir a la cumbre, ver qué se habla en materia de políticas públicas, qué pasa en el resto del mundo con respecto a las personas con discapacidad, aprender al respecto. Y después, bueno, sí, en base a eso hacer la queja pertinente con respecto a esta cuestión que es la hipócrita. Protección de las cuestiones de las personas. Yo les comento que el día viernes, para cerrar el tema, ya nos queda un minuto nada más, el día viernes 7 de junio a las 11 de la mañana se estará haciendo esta denuncia formal de la contracumbre de la discapacidad y se va a realizar en las puertas de Tecnópolis. La verdad que hoy nos quedamos cortos con el programa. Yo lo siento mucho. Anabelia, ¿quedó ahí pendiente alguna cosita? No. Los espero la próxima, que puedan venir otro día, ¿sí? Simplemente una cosa, mencionar donde yo me formé por primera vez en accesibilidad, que es la Fundación Rumbos. Nobleza Ay, Obliga, qué lindo, así que... Rumbos, sí, como que no, le mandamos un beso bien grande a la gente de allá, que la verdad que son maravillosos. Alexis, gracias tenemos por que seguir y perdón por lo poco. Ay, mi amor, sí, siempre. Nos pasa así, ¿viste? Gracias, Moni. Gracias, Gastón. Un placer enorme tenerte. Gracias, Claudio. Será, si Dios lo permite, hasta la semana que viene. Chau, chau.